millón de chilenos viven con 182.000 pesos mensuales. Y cerca del 60% de la fuerza laboral del país se reporta ingresos menores a los 264.000 pesos. Es en este escenario, y con cifras de desempleo favorables y festejadas por el gobierno, que nuevamente la discusión por el sueldo mínimo es protagonista. La Central Unitaria de Trabajadores argumenta que Chile está en condiciones económicas para aumentar el sueldo base a 250.000 pesos, porque esto es noticia. Vamos a presentar de inmediato a nuestros invitados. Queremos analizar precisamente si nuestro país está en condiciones o no de aumentar el salario mínimo de los actuales 182 a 250.000 pesos mensuales. Estamos con el diputado de la Democracia Cristiana, René Zafiro, integrante de la Comisión de Trabajo. ¿Cómo está, diputado? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Y presentamos también desde Santiago a quienes forman parte de nuestro panel. Roberto Fantuzzi, presidente de ASEXMA, de la Asociación de Exportadores de Manufacturas. ¿Cómo está, Roberto? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y también estamos con Alejandro Ursúa, economista de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. Muy bien, Gabriela, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar junto a nosotros. Diputado, usted integra la Comisión de Trabajo. ¿Hace tiempo que la integra? ¿No tanto? No, si yo soy diputado hace 2 años. ¿Estamos en condiciones de subir el salario mínimo a 250.000 pesos? Mira, cuando yo recibí la invitación a participar en el programa, me dio la impresión que hacer el análisis solo respecto del monto del salario mínimo es un poco reduccionista. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer como país, a partir probablemente del debate acerca del salario mínimo, es redefinir un conjunto de materias que tienen que ver con la actividad laboral en general. Fíjate que ayer celebramos un acontecimiento que ocurrió en 1886, donde 5 líderes obreros fueron a la horca para demandar 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y 8 horas de descanso. Estamos en los inicios del siglo XXI y las condiciones de trabajo hoy son tal vez peores que las de 1886. Es decir, hoy día tenemos jornadas extenuantes, horas extraordinarias que no se pagan, tenemos un severo problema de prácticas antisindicales, tenemos remuneraciones que no están acorde con las utilidades que están teniendo las empresas. En fin, hay un conjunto de materias. Tenemos lo que ocurre con los trabajadores del sector público, por ejemplo. Los trabajadores honorarios del sector público tienen al peor de los empleadores. Sí, pero los representantes de los trabajadores, en este caso la Central Unitaria de Trabajadores, vamos a dejar para una conversación posterior si es representativo o no, pensando en la figura de Arturo Martínez, lo que ocurrió ayer con ciertas pifadieras que hubo en la marcha de la CUT, pero tomando en consideración la petición de la CUT, esto de aumentar el salario mínimo, ¿nuestro país está en condiciones, podemos dar ese paso este año 2012 tomando en consideración lo que ocurre a nivel internacional, por ejemplo? Yo creo que podemos hacer un esfuerzo. Yo creo que ha habido ciertas señales de nuestra economía que nos ponen en ciertas condiciones que nos dan para pensar, tal vez no 250.000 pesos, porque esa ya fue la demanda del año pasado de la CUT, pero sí un mejoramiento sustantivo que le permita a los trabajadores no solo tener un reajuste equivalente a la variación del índice de precios al consumidor, que para el caso del consumo de los trabajadores es mucho más alto que el que entrega el Instituto Nacional de Estadística, sino poder recuperar parte de su poder adquisitivo con una cantidad determinada de puntos por sobre el IPC. Roberto, en relación a lo que se plantea desde ciertos sectores de nuestro país, aumentar el salario mínimo podría traer graves problemas para el empleo. Se podrían disminuir las fuentes laborales que durante estos últimos meses han estado en aumento en cuanto a las cifras. ¿Usted cree que eso podría pasar aumentando el monto del salario mínimo? Por supuesto, si el monto es excesivamente alto de un año para otro, sí. Nosotros hace años como ASEXMA estamos planteando que nosotros deberíamos determinar un salario mínimo de aquí a unos 5 años. El presidente de la República ha mencionado que vamos a ser país desarrollado el 2020. A mí me llama mucho la atención que todos los economistas que mencionan esto determinan el crecimiento, determinan la inflación, determinan todas las variables, menos la variable que es la más importante hoy día, es justamente el valor de la mano de obra. Yo creo que es fundamental para nosotros determinar de alguna manera en conjunto con los trabajadores. Fíjate que el desgaste, hoy día hay un economista, hay un diputado, estoy yo, hay mucha gente escuchándonos, y esto me llama mucho la atención que esto se realiza todos los años esta discusión.
¿Cómo no vamos a ser capaces como país tener una agenda común con los trabajadores? El trabajador no es parte de la empresa. Hoy día los grandes capitalistas de este país son los propios trabajadores a través de la plata que tienen las acciones de la AFP. Roberto, pero en relación a lo que usted plantea, esto de hacer un aumento gradual en los próximos 5 años, ¿quiere decir que estamos en condiciones de aquí a 5 años más en llegar a 250.000 pesos? ¿Cómo vamos a ser capaces si este país no puede estar exportando mano de obra barata? Porque eso va a traer una intranquilidad social enorme en un momento dado. Porque la expectativa de los trabajadores ha ido aumentando y con justa razón, porque ve que la torta va creciendo y está preocupado porque la torta no crece en forma igualitaria para todo el resto. Entonces, yo entiendo lo que estaba planteando Arturo Martínez. Arturo Martínez, yo no pondría en duda su representatividad, pero si lo importante es sentarse a la mesa de una vez por todas y tener una agenda común y que no seamos discusión de todos los años, porque para mí es un absurdo. Buscan conflicto donde no lo debe haber. Nosotros, junto con los trabajadores, debemos tratar de exportar productos manufacturados para mejorar un factor que es muy importante: mejorar la redistribución del ingreso. Y la única manera de mejorar la redistribución del ingreso es tratar de incorporar cada vez más valor agregado a través de una mano de obra calificada. Y para eso se requieren políticas, lo dijo el diputado, políticas, ¿cómo vamos a capacitar a los trabajadores? ¿Qué recursos vamos a destinar justamente para esta variable que es tan importante? Alejandro, me gustaría profundizar, Roberto, me gustaría profundizar también con Alejandro en este tema y tomando en consideración las palabras que daba ayer la ministra del Trabajo, Evelyn Matei, cuando hacía ciertas comparaciones y ciertas ejemplificaciones, por ejemplo, con los call centers, cómo habían salido de nuestro país y se habían ido a otras naciones vecinas porque la mano de obra ya es más barata. ¿Puede ocurrir eso si es que nosotros aumentamos o nos damos el gustito de aumentar el salario mínimo? A ver, es importante, Gabriela, considerar que cuando hablamos de salario mínimo tienen que entrar en juego una serie de polinomios. De hecho, esto a mí me gusta mucho la contingencia que salió entre la propuesta del ajuste tributario o reforma tributaria, como lo llama el gobierno, versus de la petición del salario mínimo. Comparto plenamente lo que plantea acá Roberto Fantuzzi con respecto a la forma. Nosotros, resulta que el tema del reajuste del salario mínimo es un tema que se plantea el día 1 de mayo y se acaba el 1 de julio cuando se fija todos los años y no tenemos una visión de mediano y largo plazo. Nosotros, yo echo menos una visión que sea más mediano plazo en base a la productividad de la empresa, de qué manera hacemos una reforma tributaria, por ejemplo, que empieza a escalonar el pago impositivo desde la pyme hasta las transnacionales. Hoy día la propuesta que está planteando el gobierno es de un 20% parejo para todos los actores. Y no el mismo tratamiento que tiene hoy día una pyme del tratamiento que debería tener una transnacional en cuanto desde la forma desde que paga sus impuestos hasta el punto en donde, ¿no es cierto?, gana sus utilidades. Y no tenemos que olvidar que en Chile aproximadamente el 70 o el 75% de la fuerza laboral que está constituida por pymes, de las cuales aproximadamente el 48% recién está constituida en forma formal, vale decir, un RUT o una personalidad jurídica distinta a los dueños. Estas empresas, si yo le hago un incremento de un 37%, ¿no es cierto?, del salario mínimo que está planteando en este momento la CUT, automáticamente serían de espalda. O sea, hay que hacer una medida de verlo al mediano plazo, algo que sea efectivamente apuntado a generar un incremento de la productividad, de hacer mejor el trabajo, de generar herramientas que promuevan e incentiven esto por parte también de las pymes. Porque hoy día, sin lugar a dudas, yo creo que aquí los tres personas que estamos hablando, tanto Roberto como el diputado que está contigo en estudio, estamos de acuerdo que hoy día el salario mínimo inclusive en Chile es bajo, pero tenemos que apuntarlo también dándole una consistencia y una solvencia que sea acorde a los tiempos que estamos viviendo hoy día como sociedad en Chile. Perfecto. Sí, Roberto, estamos enseguida con usted también porque queremos saber cuál es la opinión de los chilenos. Algunos de estos reciben o no el salario mínimo. ¿Qué nos dijeron frente a esta solicitud de la CUT? Lo revisamos. Excelente, pues excelente, es lo mínimo que se merece el chileno, porque realmente las cosas están muy caras y la verdad que yo personalmente no sé cómo alguien puede vivir con esa plata. Uno podría llegar en mejores condiciones a fin de mes, porque con el mínimo actual la verdad que cuesta, hay que hacer un montón de volteretas, de trucos para poder llegar, pagar las cuentas y todo. Me parece regio. ¿Sí? Sí. Obvio, porque igual ahora todo es más caro, todo sube y nada baja. Pues. A ver, diputado, aquí tenemos la mirada desde el punto de vista económico, la mirada desde el punto de vista empresarial, la mirada desde el punto de vista político. Quisimos tener la mirada de la CUT, pero no nos dieron respuesta a nuestros llamados. ¿Cómo nosotros le respondemos
a la gente que nos dice que con 182.000 pesos no llegamos a fin de mes. Y ojo, que es menos de 182.000 pesos, porque esto hay que sumarle los descuentos por imposiciones, etcétera. Estamos hablando aproximadamente de 140.000 pesos para una familia. Estamos hablando de 1 millón de personas que se pueden traducir en más cuando pensamos en el núcleo familiar. La verdad es que don Roberto Fantuzzi y don Alejandro Ursúa dan luces muy claras respecto de lo que el país puede hacer. Y yo desde el mundo de la política me atrevo a decir que independientemente de todas las tensiones que hoy día estamos viviendo, desde el punto de vista político, de los niveles de deterioro en la credibilidad hacia el mundo de la política que hoy día existen, creo, pero estoy absolutamente seguro, que nunca habían estado tan dadas las condiciones para que se produjeran, precisamente a raíz de esas circunstancias basales, se produjeran acuerdos transversales en materia laboral. Aquí lo que necesitamos es entender claramente que es absolutamente imposible para una familia disponer de 140.000 pesos líquidos al mes. Nadie puede subsistir con esos ingresos. Además, en un país con las tasas de crecimiento que tiene, con la rentabilidad que están teniendo sus empresas, yo quisiera más que hacer un llamado a que modificáramos las normas legales que rigen la actividad laboral y el vínculo entre empleadores y trabajadores, abriéramos la conciencia de los empleadores y también de los trabajadores para comprender que en un proceso gradual sí es posible mejorar sustantivamente las condiciones. Yo no sé si se necesitan más leyes para eso, probablemente no. Creo que voluntad suficiente o tener voluntad es suficiente para poder introducir cambios sustantivos. Alejandro, en relación a lo mismo y según lo que comentábamos antes de revisar las declaraciones de los chilenos, tenemos que ser catastróficos a la hora de pensar de que aumentando el salario mínimo podríamos ver reducidas las cifras de empleo como las hemos conocido hasta este último mes, que tenemos un desempleo de un 6,6%. ¿Podría pasar algo muy catastrófico en los próximos meses si es que se llegase a subir el salario mínimo? Yo no sé si catastrófico, pero sí hay que tener cuidado porque de lo que hablamos, que el 70% de la fuerza laboral chilena está constituida por pequeñas y medianas empresas, por microempresarios, en donde de pronto hay 10 personas, de las cuales 7 están ganando el salario mínimo. Si yo le hago un incremento, un 37%, lo más probable es que haya gente que va a decir, no me conviene seguir operando. Y eso